Good morning, everybody. Can you hear me? Just to say that there's a simultaneous translation available. You can get a system, and there are two people working hard, and I'm promising to talk. Audífonos, hay dos personas que están trabajando arduamente para hacer la interpretación. Quiero hablar sobre las ideas del poder, la falta de poder, la inestabilidad y la estabilidad en la obra y la vida de Henry James y Thomas Mann. Quiero contarles sobre mi propia experiencia del poder y la estabilidad. Yo nací en la República de Irlanda en 1958. El primer ministro tenía el poder desde el 1932 a 1948 y desde 1957 hasta 1973. Había un sentido en Irlanda de estabilidad política, y después de los años, después de la revolución, de la independencia y de la guerra civil, en 1925, el estado donde yo vivía se consolidó y se convirtió en un lugar distinto de la estabilidad. Ahí estaba el posicionamiento de la Iglesia Católica, que era sumamente poderosa, era dueña de las escuelas, de los hospitales, pero más allá de ello, la Iglesia controlaba distintos aspectos de la vida civil. Tanto así que había un sistema de libros, de censura, donde los libros se importaban de Irlanda, y el sistema se inició donde cada ciudadano podía marcar un pasaje del libro, y había un consejo de censura que podía determinar si ese libro pasaba a la ciudadanía o no. Crecimos en un mundo donde suponíamos que la autoridad bajo la cual vivíamos era real, era sólida, le importaba a los ciudadanos, a pesar de que la gente hablaba en los 60 de nuevas libertades, que había cambios en la Irlanda donde yo crecí. No había tantos cambios, por lo tanto yo sentía que el Estado en sí mismo era una fuente de autoridad y poder. Esto implicaba la aceptación de todos los que me rodeaban, de todo lo que escuchaban, y había desentimiento, pero no marcaba una diferencia para la gente que vivía en pequeños pueblos. Algo que cambió nuestra creencia fue el libro Lifted, y los libros se hicieron gratuitos en los años 64 y 65. Estos libros que ahora están disponibles tenían una forma de autoridad. Estoy hablando de Buying a Novel de Thomas Mann, quien nació en 1876, o Henry James, quien nació en 1843 y murió en 1916. Estos libros de ellos también representaron formas de autoridad. Fueron escritos desde un sentido de derecho, y fueron escritos con la idea de que en sí mismos eran completos, de la manera en que fueron escritos, de la manera en que los capítulos fueron organizados. Estaban muy bien estructurados, lo cual sugería poder, seguridad, solidaridad y estabilidad. Quiero hablar sobre esas ideas de la novela en sí, de tener el poder y la estabilidad, lo que exuda derecho. Quiero hablar de cómo esa idea llegó a mí y cómo leí los libros. Leí estos libros como una fuente de poder.
con el sentido de poder, cómo esa idea llegó a mí. A medida que pasaron los años, voy a hablar de la idea del legado y qué pasó con Henry James y a Thomas Mann en los años posteriores a su muerte. Henry James murió en 1916. Su cuñada viajó por el Atlántico con mucho peligro para estar con él mientras estaba moribundo. Lo hizo de bondad, pero también por miedo, porque no había familia de Henry James en América. Al final de su vida, empezó a escribir letras a jóvenes. Y estas cartas no eran explícitamente, sino que implícitamente sexuales. Y empezaban con frases enormes de afecto, cosas que eran consideradas inapropiadas o extrañas. Y estos asuntos que había visto la gente en Londres también estaban entre otras personas. Y Henry James era conocido como un soltero que vivía la vida en Inglaterra y que era muy cauteloso. Cuando él llegó a Inglaterra desde Francia y desde Italia, en 1875, en sus 30 años, él limpió una pizarra, conocido como un joven que escribía a otros. En Londres, él cambió. Se volvió una figura respetable. Era invitado a comidas por personas muy poderosas, personas en el área militar, amigos del primer ministro, los duques y duquesas de la sociedad. Con gracia. Nunca hubo rumores sobre su vida personal, excepto que estas cartas sí existían. Y en 1916, después de su muerte, su cuñada se preocupó respecto de cómo esto afectaría a su familia que vivía en Londres. Ellos eran estadounidenses muy respetuosos y no querían tener escándalos en la familia. Su cuñada llegó a su lecho de muerte y lo primero que hizo fue inspeccionar todo alrededor. Por lo tanto, se hizo en su poder de los manuscritos que encontró para poder controlar el legado de su tío. Estas eran cartas respetuosas de la vida literaria. Después, los sobrinos de Henry James empezaron a controlar qué escribía quién sobre él. En 1930, un joven en Roma había recibido muchas cartas de Henry James pidiendo permiso para publicar las cartas, porque eran muy interesantes en términos de artes. La familia de James vio las cartas y había muchos comentarios abusivos sobre la necesidad de estar con este hombre, de abrazarlo, muchas metáforas sobre las ideas del afecto, y la familia prohibió la publicación de estas cartas. Y fue en 1970, 70 años después, casi llegando al 2000, cuando fueron publicadas. La idea era evitar que otros se involucraran en la vida personal de Henry James en términos de las amistades que tenía. Esto significó que en los 20, 30, 40, 50, incluso en los 60 y 70, la familia de James mantuvo el control estricto de la manera en que las obras de Henry James se publicaron, los ensayos que se escribían, qué permisos se le otorgaba a la gente para escribir sobre James. Durante muchos años hubo un estricto control de lo que se escribía sobre Henry James. En términos de Thomas Mann, la situación es distinta, completamente diferente. En toda su vida él mantuvo diarios
En 1933, cuando Hitler llegó al poder, Thomas Mann estaba en Suiza y no pudo retornar a Alemania. Él había dejado sus diarios en Múnich, pero estaban en una caja fuerte. Después de la llegada de los nazis a su casa, rastrearon toda la casa y querían conocer qué había en la caja fuerte y dijeron, abra la caja fuerte. Y vieron cautelosamente estos diarios, estas copias, estos libros de notas, y daban cuenta estos diarios de su vida erótica secreta. Por ejemplo, si él iba a hacer una presentación, una charla sobre un tema alemán, él decía, en la tercera fila hay un joven muy apuesto. Estoy soñando con este hombre. Por lo tanto, todos sus relatos estaban llenos de esta idea, esta sensación tan sexual, a pesar de estar casado, de tener 6 hijos. Todo el tiempo él hablaba de estos desconocidos jóvenes. Y en el diario había cuentos del tiempo que él pasaba en vacaciones, cuentos o relatos que hablaban de poder salir de Alemania. Entonces, cuando se abrió la caja fuerte, no sacaron los diarios, sino que se enviaron a Suiza. Por cierto, no llegaron. Finalmente llegaron, pero se demoraron 4 semanas. Thomas Mann ganó el premio Nobel 4 años antes, pero él temía que quienes rodeaban a Hitler pudieran arruinar su vida si leían los diarios. Él mantuvo otros diarios y al final de sus días, y en su testamento, escribió y determinó que se publicaran sus diarios. Y puso 25 años después de su muerte. Y esto cambió la manera en que era visto por los académicos. La gente escribía libros sobre él, suponiendo que este era un escritor alemán que era encantado por un joven en la playa en un día soleado, y que todos los días iba y observaba, contemplaba a este joven. Este joven era un símbolo de la belleza. Tenía ideas del envejecimiento y de la belleza, porque cólera se mezcla con distintas energías de la historia. Había todo el cólera que había en esa época en Europa hacía que la gente leyera estos libros y sintiera esta distinta sensación. Su familia, a diferencia de la familia Janes, no estaba interesada en censurarlo o en ofrecer una imagen de él al mundo que no fuese real. Su familia decidió en este minuto, su esposa, que estaba viva todavía, fue a escribir sus memorias. Y en sus memorias ella mostró que no se sintió sorprendida por los diarios. De hecho, la familia no quería ocultar nada, y ella describe en esos diarios que fue en los 90 que publica ella esto, y ella dice, sí, fuimos a Venecia en 1911 y se quedaron en el hotel, y por supuesto había un joven en la playa, y por cierto, su esposo no podía dejar de mirar a este joven. Parecía ser que la historia de Venecia no era una alegoría, sino que
no era tan solo una metáfora dentro de la Europa de la Primera Guerra Mundial, sino que era casi una directa autobiografía, donde el protagonista era Thomas Mann en Venecia. Pero no estaba solo, sino que estaba con su esposa y con su hermano. Estos cambios, la manera en que eran vistos estos escritorios, nos dicen lo que podemos pensar de sus libros. Ambos escritores tenían pizarra limpia para escribir en 1875, en esa época. Y se volvieron figuras más respetables, mucho menos bohemios, pasando mucho más tiempo con aristócratas y políticos. Thomas Mann fundamentalmente cambió cuando llegó a Estados Unidos en 1938, en un país completamente democrático. Él quería conseguir la victoria prusiana. Quería alejarse de las ambigüedades de la política. Llegó a Estados Unidos y durante la Segunda Guerra Mundial empezó a dar discursos en todo Estados Unidos sobre la democracia. Y a estos discursos se les llamó la próxima victoria de la democracia. Eran sobre el futuro, no eran sobre Hitler, sino que tampoco eran sobre el fascismo, sino sobre la democracia. Llegaban hasta 5.000 personas a sus presentaciones en todo Estados Unidos, en 92, 93, 94. Deben recordar que no había italianos, ni escritores italianos, ni japoneses en Estados Unidos. Él viajó, aprendió el inglés. Por lo tanto, su historia era más ambigua de lo que se suponía. Tenía una vida oculta, a diferencia de Henry James. Vamos a ver ahora la primera novela de Thomas Mann, Los Buddenbrooks, que fue publicada en 1801 y ganó el Nobel en 1929. Este libro marcó la diferencia en otorgarle el Nobel. Él venía de una familia importante en Lübeck, en el norte de Alemania. Había estado involucrado en comercio durante 3 o 4 generaciones, su familia. Tenían bodegas, tenían barcos, su padre era senador. Se puede hacer un rastreo de la vida comercial familiar, incluso más generaciones atrás. Como joven, caminando por las calles de Lübeck, era visto como un príncipe, hijo del senador. El senador murió cuando Thomas Mann tenía 15 años y en su testamento declara que todo el negocio debía liquidarse. Y Thomas Mann se vio en la edad de 15 años habiendo perdido todo el mundo que él presumía haber heredado. Comenzó a escribir esta novela en siendo un adolescente. Y empieza a escribir entre 3 y 5 generaciones atrás sobre su familia, sobre sus ancestros que ya habían fallecido, y todos tenían un tremendo poder comercial que se había convertido en nada. El nombre había desaparecido de la vida comercial de Lübeck. Se fue a Italia, se convirtió en artista, pero lo que más
en lo que más pensaba era en la idea de que esa grandeza comercial que la familia tuvo en algún momento se había disuelto, había desaparecido. Pero esa fue la manera que lo llevó a escribir. El subtítulo del libro es la historia de una debacle, con imágenes de debacle dentro de su historia comercial de la familia. El senador se casa, lleva a esta mujer a Lübeck, ella toca el violín y sus hijos se fascinan con el espíritu artístico de esta madre. La música se dice que envenena la naturaleza comercial de la familia en Lübeck con esta mezcla de ideas culturales y comerciales. Por lo tanto, ahora trata de verse dentro de esta situación donde trabaja con imágenes de pérdida. Está trabajando desde la pérdida en su novela. En la Primera Guerra Mundial se convirtió en alguien diferente, así como muchas personas en agosto, septiembre, octubre de 1914, incluido Inglaterra o incluso Irlanda. La gente se sintió exaltada por las ideas de la guerra, de la batalla, del derramamiento de sangre, de los ejércitos. Esto encendió a la gente en el lado inglés. Pero por la parte alemana, él decidió que se iba a volver más emotivo para empezar a escribir el libro que quería escribir. Y escribió otro libro sobre lo que significaba ser alemán. Reflexiones de un hombre no político. Un intento de profundizar en lo que significaba la cultura alemana para él, lo que significaba ser artista en Alemania. Pero el libro muestra debilidades más que fortalezas, su incapacidad de pensar profundamente y de escribir sobre la tradición de filosofía alemana que él había heredado en el 1914, 1915. Escribe un libro no muy bien hecho, con todo lo que él quería, que era el derramamiento de sangre, apoyando a la victoria alemana, el militarismo prusiano también. Y por las calles de Múnich él camina y ve a todos los heridos, las vidas destruidas de la gente de la guerra que él había apoyado. Y por cierto, cambia políticamente y pasó rápidamente de ser un monarca a ser un demócrata. El libro se conoce como La Montaña Mágica, que se dice que se remonta a los inicios de la Primera Guerra Mundial. Va a una época antes de que la guerra se imaginara y empieza a conversar con sí mismo y con otros sobre lo que significa ser alemán, lo que significa estar vivo, lo que significa Europa, con toda la idea de la existencia, lo que significa eso, y empieza a explorar en toda una novela utilizando un tema que era real. En 1932 su esposa fue diagnosticada con tuberculosis y se va a un sanatorio en Davos, Suiza. En su novela, el protagonista va a visitar a su primo en el sanatorio de Davos, se queda ahí por 3 semanas, pero en realidad termina quedándose por 7 años. Y este sanatorio se convierte en una universidad. Son filósofos que
van a este sanatorio interesados en cambiar. La novela se involucra con un debate sobre las ideas, sobre cuál será el futuro político de Europa, pero también cuál va a ser el futuro de la filosofía alemana en Europa. Él hace esta novela y siempre hay un lema o un motivo de escribir novelas que tienen que ver con una historia o con algo completamente imaginado, cautelosamente escrito. Las novelas se ven así, pero la energía que tienen es menos estable que lo que sugiere su propia estabilidad, porque parten desde la pérdida. En este caso, en el caso de Thomas Mann, es la pérdida del negocio familiar. Con La montaña mágica habla de la pérdida de la Primera Guerra Mundial, donde hay una paranoia alemana, un sentimiento que dice que los alemanes han llegado a un distinto nivel de civilización, donde Rusia, Francia, Inglaterra y Alemania tiene que superarse y ejercer su poder para sobrevivir. En 1900, en esa época, Thomas Mann fue forzado no a escribir una novela sobre la guerra porque no lo hizo, sino que a ver cómo escribir una novela que se pudiera remontar en el tiempo. En esta idea de la música de Mann, vemos un ingrediente importante donde se pregunta en los años 30, ¿cómo sucede que la música que él amaba, de Wagner, Hitler también amaba esa misma música? ¿Cómo podía ser que ambos escucharan el mismo concierto con la misma admiración? ¿Qué significaba eso? Pues de años de música, especialmente para los alemanes, que había sido una tradición, porque toda esta música había pasado a través de Schubert, a través de todos los diferentes autores de la época. Esta música contenía un cierto de poder concertante, una forma de realmente sacar las emociones y poderlas girar y poder cambiarlas. Y esto también era una delicia, un placer. Las multitudes venían a estos nuevos lugares de concierto para poder congregarse. Y además, con esta música había un cierto veneno, un sentido del peligro. Y con esta idea de la sinfonía, que, por ejemplo, teníamos estos movimientos lentos que jugaban con las emociones y que luego iban mucho más rápido en tempo y pasaban a otros movimientos. Y todo esto servía para hacer algo hacia el espíritu humano en Alemania, y que al mismo tiempo era algo que no constituía una desestabilización, sino que constituía un placer para estar tranquilos, calmados, acerca de Alemania en sí, con este sitial que ganó la música, la idea de la tierra misma o la idea de la historia. Todos estos elementos entonces servirían para que Alemania pasara a ser un lugar más digno en la tierra de donde tuvieron que escapar en el año 1933. En la década de 1940, en el régimen bélico, tenemos a Thomas Mann, que es uno de los exiliados de Alemania que había tomado refugio en Los Ángeles. Hace estos discursos a un gran número de personas que participan allá, pero en este lugar, en Los Ángeles, alejados
del espacio doméstico. Entonces, en California tenemos toda esta situación. Y en este estudio, una vez más, él va a crear una obra maestra. Una vez más, nosotros debemos ver este libro como un libro que ha sido escrito con un sentido de confianza, con conocimiento acerca de la forma y la estructura de la novela en sí mismo, un conocimiento de cómo pudiera verse si estuviera conclusa esta obra. Y esto no daba espacio para incomodidad o inestabilidad en el libro mismo. Y este libro se llama El Doctor Fausto, y que hace un pacto con el diablo. Y tiene que ver también con toda esta idea que se presenta en Man y con la situación de la cólera, que era la enfermedad que azotaba en ese tiempo. Y tenemos todo este espacio que está destruido, con el espacio campestre afuera. Entonces trata de ver si él puede recrear aquí la Alemania misma que él ha perdido, el lugar que ahora ha sido bombardeado y destrozado completamente. Hace un esfuerzo para volver y remontarse en el tiempo y para ver si puede reconstruir algún momento, un momento clave dentro de la constitución de toda esta Alemania envenenada, que realmente pudiera en sus páginas representar las imágenes. Hola, dron. Entonces, va pasando un dron a propósito en el lugar. Entonces, aquí vemos la novela que fue publicada en las librerías y cuando yo estaba a comienzo de mis 20 años. Entonces, como dije anteriormente, estos libros vinieron o fueron el resultado de la confianza, del derecho que se consagraba, la forma de terminar y de poder retener este poder, el poder de la construcción. Entonces, con este sentido de la completitud, y además hay una idea de que estos dos libros se mencionan y vienen de la incomodidad, es decir, refinar, elaborar lo que se había perdido. Un deseo de poder refinar, recrear, sale de todo este sentimiento de inestabilidad y las energías que se ponen allí, las energías que están en torno a la completud, es decir, con todas las energías iniciales que tenían que ver con un cierto sentido de desamparo en vez de poder o de comodidad. Entonces, solamente esto para tomar dos ejemplos y para terminar con Henry James. Y si ustedes ven sus novelas, por ejemplo, Retrato de una dama, en todas las novelas del siglo XIX había una serie en 1980, cuando tenía 37 años, y vemos que este libro se hizo en cierta forma que era como una catedral medieval, donde cada una de las piedras fue puesta con mucho cuidado. Entonces, cuando se describe este libro, también usa metáforas arquitectónicas, con sus propias simetrías, con sus propias cavernas internas, y además ha creado, dice, algo que es completo, totalmente concluido. Entonces, este es solamente un retrato de el primo que estaba muerto, la prima en este caso. Entonces ve muy rápidamente hacia atrás y dice que nunca se ha entrometido en la vida de nadie, sino que la novela es más bien una forma de completar la vida. La vida es desordenada, es amorfa, no se puede poner en un patrón. Entonces, lo que hace mi novela, dice él, es una forma de concluir esa vida.
Entonces, él habría hablado de esta prima como la nueva tipo de mujeres americanas, y además en ese momento se estaba interesando en un trabajo que estaba haciendo Henry James. Ella se interesó en la vida, quería que visitar lugares magníficos en Europa, quería ir a Inglaterra, Italia, y estaba además muy apasionado respecto de las novelas de esos lugares. Y cuando estaba viviendo en Inglaterra vio una gran diferencia entre sus primos, que uno de ellos era huérfano y tenía su propia renta, pero no era rica, no tenía grandes caudales. Entonces ella tenía que responder a lo que quería la generación en ese tiempo, es decir, tenía que casarse y ser significativa para la sociedad. Además, ella tenía un gran aporte que le podía entregar la vida. Dorotea, por ejemplo, en la novela, en el medio de marzo, quería algo más de la vida que simplemente una empresa o casarse con alguien que fuera rico y tener un estatus en la sociedad. Entonces aquí se da cuenta que es un gran drama. Sí, esto se traslada a una mujer americana, estadounidense, quiero decir, y que quería algo que fuera muy lleno de brillo, y entonces llega a Inglaterra. ¿Y qué pasa en ese entonces? ¿Qué necesita y cómo viviría ella? Y su primo sufre nuevamente de tuberculosis, y hay muchas cartas que mencionan que no viajó a Inglaterra para que lo cuidara su primo, porque la tuberculosis era una enfermedad muy contagiosa y muy grave en ese tiempo, entonces estaba muy preocupado. Entonces Henry James no pudo hacer nada cuando su primo finalmente muere a los 20 años. Entonces piensa en el tipo de vida que esta prima podría haber vivido y con quién se podría haber casado, etcétera. Y además todas las felicidades que podría haber tenido y en su vida original, y que lo que le podría haber ofrecido en el fondo. Y trata de imaginarse todo esto. Lo que quiero decir es que leo, por ejemplo, la novela en la primera etapa como un objeto que ha sido concluido, con alguien que tiene una imaginación que logra completar las cosas, pero cuando vemos los ingredientes que están dentro de esta novela, vemos que hay este sentimiento de pérdida, de sombra, y de alguien que ya no está presente, y que Henry James no solamente va a completar, sino que lo va a volver real. Entonces esta prima va a volver como Isabel Archer en esta novela, donde viene a Inglaterra y además va a ser una persona encantadora, muy extrovertida, curiosa y desesperada por experimentar la vida, porque quiere algo de la vida. Y Henry James va a tratar de encontrarla o colocarla como una figura a la que le ofrece un tipo de vida diferente que ella puede aceptar o no. Pero todo el tiempo que está trabajando se imagina a alguien que está de vuelta de la muerte, es decir, resucitada. Y en cierto modo es una desesperación por hacerla real, por darle un sentido de realidad. No solamente se interesa en el poder, sino que también siente un desamparo ante el sentido de pérdida por la muerte de su prima. Es así como en la novela El Maestro, de 1895 a 1900. Aquí hay una gran aventura en que produce una novela por año, pero los 5 años antes de esto, efectivamente, ha habido un fracaso.
Y además hace una obra teatral que exhibe en un teatro de Inglaterra que no solamente es mala, sino que es un fracaso. Y luego encuentra una razón real para vivir. Finalmente él se convierte como un solterón que va a cenas y además fiestas. Es como una celebridad, como diríamos hoy en día, dentro de Londres. Y él decide. En Sussex hay una casa que él mantiene, que sigue siempre viendo hasta que está vacante, y hace un contrato de arriendo por 30 años o 20 años por esta casa, y se da cuenta que esta probablemente va a ser la casa donde va a morir. Va a comprar la casa posteriormente y es el propietario hasta el final de su vida. Entonces nosotros estamos viendo en estos años, después del fracaso rotundo de su obra teatral, va a cenar con un archiduque de Canterbury, y en su libro escribe entonces una historia muy interesante acerca del arzobispo de Canterbury, y entonces dice que lo envían a una casa con una chaperona, una institutriz, y dice que esa casa ya es de él, no es la mía. Entonces, 2 años después, firma el contrato de arriendo de esta casa, que finalmente va a ser de su propiedad, y además se va a convertir en un espacio social muy agradable para él, un lugar de soledad donde va a tener sirvientes, pero no va a tener ya sus amigos íntimos ni estas cenas fastuosas, sino que él va a estar solo aquí atendiendo a su trabajo. Y él se muda a esta casa, y en un periodo de 2 meses, cuando está en Londres y cuando se ha terminado el trabajo en la casa, ve las cosas en acción. Y además, como decía desde el comienzo, tiene esta idea de la imagen que lo acecha. Y está a comienzos de sus 20 años, está escribiendo esta novela, está tratando de refinar, de reconstruir lo que se ha perdido, es decir, el pasado. Y en este momento Henry James se imagina él mismo como la institutriz que llega a esta casa tan extraña. Y entonces nosotros vemos que están esta persona con 2 niños y la institutriz, y decide escribir un cuento corto. Entonces, esta idea del mercado, en una de sus cartas, por ejemplo, que él escribe al escultor, y aquí habla de la relación de los escritores y el mercado, los escritores y el público, y entonces él usa una frase particular para referirse a que muchas de las grandes novelas no pueden tener estos elementos para poder agarrarse. Entonces vemos que esta es la forma que las novelas se hacen, que son ideadas, pero también hay que pensar en el dinero que se puede hacer cuando una persona ha pasado todos los años dedicados a escribir la novela. Tiene que pensar cómo se recibirá esta novela, cómo las personas van a leer y cómo todo esto se va a traducir en un lenguaje determinado. Entonces, ¿por qué no mencionarlo? En las cartas al escultor dice: déjese de hacer esculturas que ya nadie le va a comprar porque son demasiado grandes, sino que haga sus esculturas de modo que la persona desee comprar esas esculturas. Entonces
no las haga grandes y feas, porque si no va a inundar el mercado y va a vulgarizar nuestro trabajo de arte, y esto no es el caso necesario. En estos años, entonces, ve que hay personas que quieren nuevas obras de él y va a reconstruir su historia, su reputación en Estados Unidos, y habla de esta historia fantasmal donde una persona es aterrorizada, y vemos que hay elementos que brotan en el centro del libro, y Henry James ahí está a punto de entrar a esta casa donde finalmente él va a estar acechado cuando es por diferentes figuras acechado, perseguido, y con la idea de sí mismo, de su hija Alice, que viene a Inglaterra alejándose de la familia. Entonces vemos este aspecto de soledad en Inglaterra. Él va a usar todo lo que conoce y todo a lo que más le teme para elaborar esta historia o cuento, uno de los grandes cuentos que han sido escritos en la historia, y también va a hacer su propia carrera en Estados Unidos como escritor de estos temas. Entonces, sí, su novela El retrato de una dama nos parece perfecta, y las otras novelas u obras de Thomas Mann nos parecen perfectas, es solamente porque el impulso de hacerlas viene de una gran necesidad, no de una necesidad literaria, sino que una necesidad que parece plena, completa, usando oraciones, párrafos, etcétera, con todo esto que surge de la muerte, de la pérdida de un terruño, como en el caso de Mann, y también la pérdida de Estados Unidos, estar en Inglaterra sin ser un inglés, y el hecho de que además eran personas apátridas en la medida que van creciendo. Entonces hay otras cosas que le faltaban, carencias que se reflejan en sus libros, y la idea que yo tuve en comienzo de cuando tenía 20 años, cuando vemos la estabilidad del poder que se restablece, cuando sabemos lo que es la autoridad, y además cuando nos adherimos a esta idea del texto en sí, no sino que el texto como el Nuevo Testamento, sino que no se interroga, no se mete a tela de juicio el libro, y es bastante sólido para ese propósito y se acepta. Y además, yo hablo del año 75, 76, en las librerías estos libros me parecían como algo que era un derecho, algo que surgió de un derecho propio, y lo vemos en el caso de Henry James y de Thomas Mann. Nosotros aprendemos de ello todo lo que ellos tomaron por sentado muchas veces, ese derecho propio, y además la energía ambigua que se inmiscuye en su novela, y luego aprendemos a ser querendones de sus obras como objetos conclusos, terminados, que exuden una energía, y el patrón sale como un pánico, y de fuera de este pánico del desamparo y de este duelo ante una pérdida, de un gran temor, todos estos libros fueron hechos con esos elementos. Y cuando los leemos, creo que uno ni siquiera necesita conocer el material bibliográfico para leer estos libros, como libros que son fundamentales y que son un nutrimento para el alma ante la pérdida, la impotencia, el desamparo. Muchísimas gracias.